Imagina una civilización rica, culta, comercialmente vibrante y al mismo tiempo moralmente agotada. Mercados llenos, caravanas cruzando continentes, monedas de oro cambiando de manos, pero una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Qué ocurre cuando el dinero deja de tener brújula moral? Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Cuando en Occidente se habla del origen del pensamiento económico, casi siempre aparecen los mismos nombres. Adam Smith en 1776, Karl Marx en 1867, quizá Aristóteles si alguien recuerda sus clases de filosofía. Pero hay una verdad más silenciosa que rara vez se menciona en los manuales europeos. Casi 1000 años antes de que existiera el capitalismo moderno, antes de bancos centrales, antes de Wall Street, un pensador musulmán ya había advertido algo que hoy resuena en cada crisis financiera. Su nombre fue Abu Hamid al-Ghazali. Nació en 1058 después de Cristo, en Persia. Y en torno al año 1100, cuando Europa aún se debatía entre feudos fragmentados y pobreza estructural, el mundo islámico vivía un auge económico e intelectual que desbordaba sus fronteras. Desde Al-Ándalus, en la actual España, hasta Bagdad y Damasco, pasando por el Cairo y Persia, se extendía una red comercial que conectaba seda china, especias de la India, textiles, metales preciosos y conocimientos científicos. Las ciudades eran ricas, los mercados dinámicos. Las rutas comerciales latían como arterias que transportaban plata, oro y mercancías. Y junto con esa prosperidad emergía algo que conocemos demasiado bien. Desigualdad creciente, especulación, corrupción política y obsesión por el dinero. ¿Te suena familiar? Al-Ghazali no era solo un teólogo. Era jurista, filósofo, crítico social. A los 30 y tantos años ya ocupaba uno de los cargos académicos más prestigiosos del mundo islámico. Pero lo que lo hizo relevante no fue su posición, sino su incomodidad. Veía riqueza por todas partes, pero también una sociedad que comenzaba a confundir medios con fines. Una economía próspera hacia afuera, pero frágil hacia adentro. Y lanzó una pregunta que 1000 años después sigue vigente. ¿Qué sucede cuando una civilización se vuelve rica más rápido de lo que se vuelve sabia? Para responderla, no atacó el comercio. No condenó los mercados. No propuso pobreza monástica. Hizo algo más incómodo. Analizó el dinero como fenómeno moral y sistémico. No solo como herramienta técnica, sino como fuerza que moldea comportamientos, incentivos, confianza y, en última instancia, el destino de las naciones. En plena Edad Media, cuando en gran parte de Europa la riqueza se medía en tierras o botines de guerra, Al-Ghazali ya reflexionaba sobre la historia del dinero como arquitectura invisible de la sociedad. Para él, el dinero no era un objeto sagrado ni un símbolo de estatus. Era un instrumento, un facilitador de intercambio. Lo comparó con un espejo. Un espejo no tiene valor por sí mismo. Su valor depende de lo que refleja. El dinero tampoco vale por el oro o la plata que contiene, sino por lo que permite construir, intercambiar y coordinar. Hoy lo llamamos sistema financiero explicado en términos funcionales. En el siglo XI era una intuición brillante, y de esa base surgió una de sus ideas más poderosas. El dinero que no circula se pudre. La riqueza escondida en cofres, enterrada en patios o acumulada sin propósito, no solo es improductiva, es socialmente destructiva. Cuando el dinero no circula, no financia comercio, no paga salarios, no impulsa producción. Es como congelar la sangre del cuerpo económico. ¿No es esa la discusión actual sobre concentración de riqueza, sobre capital improductivo, sobre cuentas offshore y fortunas que no reinvierten en la economía real? Al-Ghazali entendía algo esencial para las finanzas personales y la planificación patrimonial. El dinero es flujo, no fetiche. La gestión de capital no consiste en acumular por miedo, sino en asignar con propósito. Pero fue más lejos. Señaló que la especulación destruye la confianza. Criticó a los comerciantes que manipulaban precios, creaban escasez artificial o se beneficiaban de crisis ajenas. No veía eso como astucia empresarial, sino como corrupción. Beneficio sin contribución. Cuando escuchas hoy debates sobre burbujas inmobiliarias, criptomonedas infladas sin respaldo, fondos que apuestan contra economías enteras, bancos que socializan pérdidas y privatizan ganancias, estás viendo el mismo patrón que él describió hace 900 años. No era anticapitalista, no era enemigo del comercio. Creía que los mercados eran naturales y necesarios, pero insistía en algo que hoy el capitalismo explicado raramente enfatiza. Sin confianza, el mercado se convierte en una selva. Habló de prácticas deshonestas, pesos falsos, ocultar defectos, manipular información, lo que hoy llamaríamos asimetría informativa o riesgo moral. Sin tecnicismos, entendía que cuando la confianza se rompe, aumentan los costes invisibles de cada transacción.
Y cuando esos costes crecen demasiado, el sistema colapsa. Aquí entra uno de los puntos más incómodos para nuestra época. Al-Ghazali observó cómo los gobernantes de su tiempo diluían monedas de oro y plata para financiar gastos. Reducían el contenido metálico, pero mantenían el valor nominal. Una forma elegante de decirlo, inflación explicada por decreto. Una forma menos elegante, robar sin anunciarlo. Para él, manipular la moneda era una traición. Un impuesto encubierto que castigaba especialmente a los pobres, que recibían monedas cada vez más débiles. Advertía que si el Estado degradaba demasiado su moneda, la población buscaría alternativas más sólidas. ¿Te recuerda a algo? Alemania en 1923. Zimbabue en 2008. Venezuela en la última década. Argentina y su historia de la deuda cíclica, defaults y pérdida de confianza crónica. El corralito argentino en 2001 no fue solo un problema de liquidez bancaria, fue el colapso de la confianza. Cuando el ciudadano deja de creer en su propio dinero, el sistema financiero explicado en manuales se vuelve irrelevante. España también conoce esa historia, aunque en otro formato. Crisis bancaria en 2012, rescates europeos, burbuja inmobiliaria alimentada por crédito barato. Diferentes contextos, mismo principio. Cuando el dinero se manipula para ganar tiempo político, el coste lo paga la sociedad. Al-Ghazali entendió que el dinero es, ante todo, un sistema de creencias compartidas. No es metal, no es papel, no es código digital, es confianza organizada. Y aquí aparece su tesis central. Una sociedad puede sobrevivir a la pobreza, pero no a la corrupción. El colapso económico no suele empezar porque se acaben los recursos. Empieza cuando se erosiona la confianza. Cuando los gobernantes manipulan, los comerciantes imitan. Cuando las instituciones fallan, los individuos dejan de sentirse obligados a actuar con integridad. Se genera una reacción en cadena de desconfianza. Hoy hablamos de crisis institucional, de polarización política, de desconfianza en bancos centrales, en gobiernos, en mercados. La inflación explicada como fenómeno técnico muchas veces oculta su raíz psicológica. Miedo, expectativas rotas, pérdida de credibilidad. Al-Ghazali también abordó el valor del trabajo. Sostenía que el esfuerzo dignifica, mientras que la riqueza obtenida mediante manipulación corrompe el carácter. No era moralismo vacío, era análisis sistémico. Las sociedades fuertes son aquellas donde la mayoría contribuye más de lo que extrae. Las débiles son aquellas donde demasiados actores viven de rentas artificiales. Miremos el siglo XXI. Economías con deuda pública disparada, deuda privada en máximos históricos, generaciones atrapadas en crédito perpetuo. La historia de la deuda no es solo un asunto contable, es una estructura de poder. Quien controla la deuda, controla el tiempo de los demás. En América Latina lo sabemos bien. Desde las crisis de deuda de los años 80 hasta los programas del Fondo Monetario Internacional, la deuda ha sido herramienta de disciplina política. En Europa, la crisis del euro mostró cómo la arquitectura financiera puede condicionar la soberanía económica. Al-Ghazali no hablaba de independencia financiera en el sentido moderno de jubilarse a los 40 años. Hablaba de algo más profundo. Libertad monetaria como consecuencia de integridad institucional. Sin reglas justas y moneda estable, no hay independencia económica posible para el ciudadano común. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve brutalmente contemporáneo. Vivimos en una economía global donde el dinero se mueve más rápido que el significado, donde la desigualdad alcanza niveles que recuerdan a finales del siglo XIX, donde la especulación a menudo genera más recompensas que la producción, donde la mentalidad financiera dominante premia el corto plazo. Se nos vende empoderamiento financiero mientras se normaliza la deuda perpetua. Se promueve el consumo financiado como símbolo de éxito. Se habla de estrategias de riqueza, pero pocas veces se discute el equilibrio entre beneficio y responsabilidad. Al-Ghazali diría que el problema no es el dinero, es la desconexión entre dinero y propósito. Cuando la búsqueda de beneficio ignora el bienestar colectivo, el sistema se vuelve frágil. Puede parecer sólido durante años, puede inflarse como una burbuja, pero la historia económica muestra que cuando la justicia desaparece, la prosperidad no tarda en seguirla. No estamos hablando de idealismo ingenuo, estamos hablando de supervivencia sistémica. Si quieres proteger tu patrimonio, si te interesa la planificación patrimonial o la deuda cero como estrategia personal, entender estos patrones es clave. No se trata solo de invertir mejor, se trata de leer el clima moral e institucional de tu entorno, porque cuando la confianza se deteriora, las reglas cambian rápidamente. Los ricos entienden algo que la clase media suele olvidar. El juego nunca es completamente justo y las reglas pueden modificarse. Por eso diversifican jurisdicciones, activos, monedas. No porque sean patriotas o traidores, sino porque entienden que el dinero y poder siempre han estado entrelazados.
La historia del dinero es también la historia de imperios que creyeron ser invulnerables. Al-Ghazali observó su mundo y vio señales de desgaste moral en medio de prosperidad material. Nosotros observamos el nuestro y vemos deuda récord, tensiones geopolíticas, inflación persistente, confianza institucional debilitada. ¿Estamos en el mismo punto del ciclo? No hay respuestas simples, pero sí hay patrones. Y uno de ellos es este. Cuando el sistema recompensa la explotación por encima de la contribución, cuando la manipulación sustituye a la transparencia, cuando el Estado usa la moneda como herramienta política en lugar de custodiarla, el deterioro es cuestión de tiempo. La economía explicada en gráficos puede parecer estable, pero la economía real se sostiene sobre expectativas, percepciones y confianza. Al-Ghazali no estaba predicando desde un púlpito desconectado. Estaba describiendo una dinámica que atraviesa siglos. El dinero es un ecosistema moral. Cuando ese ecosistema se degrada, el sistema financiero lo sigue. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Hoy, más que nunca, necesitamos una mentalidad financiera que vaya más allá del rendimiento trimestral. Necesitamos comprender que la verdadera independencia económica no se construye solo acumulando activos, sino entendiendo el entorno institucional que les da valor. Porque cuando la confianza muere, las monedas caen, los bancos tambalean y los imperios descubren que su riqueza era más frágil de lo que imaginaban. El dinero es confianza, y cuando esa confianza se rompe, todo el edificio se resquebraja. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.